Hoy vamos a estar charlando con uno de los grandes del periodismo uruguayo, con nada más y nada menos que con César Bianchi. César Bianchi, a mi parecer, es uno de los mejores periodistas que tiene nuestro país. Y además, lo que más me gusta del tipo de periodismo que él hace es que no se enfoca solo en un tipo de periodismo específico. Como él lo va a explicar más adelante en la entrevista que ya la grabé, estoy grabando la intro después de haber hecho la entrevista, como él mismo explica, él no solo se enfoca en entrevistar a un tipo de persona, a un tipo de profesional, por decirlo de alguna forma, sino que él a lo largo de su vida ha entrevistado a todo tipo de personas, ¿tá? Y eso es lo que a mí me interesa, que no es solo, por ejemplo, periodista deportivo, no, él ha hecho de todo, y por eso él sabe mucho, siento que es una persona muy culta y muy inteligente, entonces da con mucho gusto hablar con él. César Bianchi incluso ha entrevistado a los políticos, a muchísimos políticos, incluidos los candidatos presidenciales de nuestro país, incluido el presidente electo de nuestra nación, Yamandu Orsi. Entonces hablamos de eso también, así que me parece interesante que se queden porque realmente es una charla que no tiene desperdicio. Así que, como ya les dije, es una persona muy culta y da gusto escuchar a una persona tan inteligente cuando habla. Y ahora me dirijo a vos, César, cuando veas este video, de verdad que te agradezco mucho el tiempo que te tomaste, porque sos una persona que no necesita venir a mi canal para nada. Sin embargo, lo hiciste de buena onda y te lo agradezco un montón. Además, se nota el esfuerzo porque durante toda la charla, como que creo que tu esposa es la que te estaba teniendo la cámara y bueno, de verdad, no sé, agradezco mucho este tipo de cosas. Se nota cuando uno lo hace de buena onda, de buena gente, así que nada, te lo agradezco. Ahora sí, se quedan con la charla con César Bianchi. Bueno, César, lo primero que me gustaría saber es cómo describirías vos el tipo de periodismo que haces. ¿Hay algún tipo de hilo conductor que sigas a la hora de hacer tus reportajes? ¿Cómo defino mi estilo de periodismo? Sincero, imparcial, no objetivo. No creo en la objetividad en el periodismo, pero sí en la imparcialidad, que es no tomar partido. eh, Franco y transparente. ¿Qué busco? ¿Qué enfoque particular busco en mis reportajes? Que haya una buena historia para contar, ya sea en una entrevista, una buena historia de vida para narrar, como si voy a escribir una crónica sobre un hecho particular. Lo que busco es contar buenas historias. César, ¿cuáles son los temas que vos decís, wow, me encanta cubrir esta temática? ¿Cuáles son aquellos temas que vos decís, me encanta abordar estos temas? En ese sentido soy muy amplio. Me gustan temas muy variados. Todo lo cultural me apasiona, todo lo que tenga que ver con algo de cultura me apasiona. Los deportes y el fútbol en particular me apasionan los temas de guerra. Me gusta contar historias de gente que vive en condiciones infrahumanas o en la pobreza, por aquello que decía, pero también me gusta contar historias de ricos, que se cuentan poco. Leila Guerriero siempre dice, es fácil ir a entrevistar a los pobres porque están ahí, porque no se defienden, porque ni saben sus derechos. Es una papa entrevistar, contar historias de pobres. Sin embargo, me parece que el debe que tenemos los periodistas es animarnos a contar historias de ricos, de esos que no se saben cómo hicieron su dinero, y tenemos el mito de que atan a los perros con chorizo. Bueno, me gusta contar todo tipo de historias, me desafío a contar esas historias poco contadas. Bueno, César, tú has realizado diversas entrevistas, incluidos a diversos políticos, ¿ah? De hecho, has entrevistado a los candidatos que formaron parte del balotaje en nuestro país. Por supuesto, incluido el presidente electo Yamandu Orsi. Yo ya di un poco de nombres, ¿no? Porque creo que está interesante nombrar, pero quiero que me des tu opinión sin necesidad de nombrar ningún nombre de ningún político. Hablando en términos generales, vos cuando entrevistás a estas personas, obviamente ellos van a tratar de dar lo mejor de sí para que la gente los vote por X motivo, ¿no? Es algo que tiene mucho sentido. Pero vos creés que sus palabras, lo que ellos dicen, se asemeja con la realidad. ¿Vos notás que están hablando
con la verdad o notas un poco no quiero decir falsedad, pero bueno, ya me entendés? Es cierto, en la última campaña electoral me tocó entrevistar a un montón de políticos de todos los partidos, eso cada 5 años, y durante los 5 años entrevisto políticos de todos los pelos y colores y señales, muchos conversos que pasan de un lado para el otro. Y es cierto que en las últimas elecciones me tocó entrevistar a los dos candidatos que definieron el balotaje. Suelo creer en sus propuestas, en sus buenas intenciones, sin duda creo en sus buenas intenciones. Después la realidad te dice que sentado en el sillón de presidente es todo mucho más difícil que desde afuera. Es más fácil tenerlo claro desde afuera, como en el fútbol decir lo que debe hacer un jugador en la cancha desde la tribuna. Lo difícil es estar ahí en el área chica con 50.000 personas llenando el estadio. A nivel político pasa lo mismo. Se suele tener más claro lo que hay que hacer. Cuando no estás en el poder, después tenés que atender un montón de intereses, un montón de poblaciones, y tenés que quedar de algún modo bien con todos, y además dejar a tu público, el que te llevó hasta ahí con los votos, conforme para que te vuelva a votar y no se arrepienta de haberte prestado el voto. Pero a priori soy de los que cree que aún en sus discrepancias todos tienen buenas intenciones. César, ¿cómo evaluás el estado de libertad de prensa en nuestro país? Evalúo bien el estado de la libertad de prensa en Uruguay, sobre todo si uno mira más allá en la región y en América Latina en general, ve que aún en eso también estamos mucho mejor posicionados. Es cierto que APU y CAINFO han dado algunas señales de ciertas alarmas por eventuales presiones de legisladores, pero yo creo que no son más comentarios críticos hacia la labor de periodista, que tenemos que saber entender y tomarlos como eso, como críticas a la labor del periodista, que está bien, como nosotros criticamos la labor de los políticos y de otros, los políticos también tienen derecho a criticar la labor periodística y no por eso sentirnos presionados. Creo que por supuesto hay excepciones y ha habido censuras, no soy tan ingenuo, tan naif, pero creo que si nos comparamos a nivel de la región, gozamos de una muy buena... nuestra libertad de prensa goza de buena salud. Me gustaría saber cuál ha sido la entrevista que has realizado más memorable o la que más cariño recordás. Esta es difícil. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo a esta parte, casi sin proponérmelo, me he especializado en entrevistas de perfil largas. Muchas me han resultado muy interesantes, en muchas descubrí mucho más del personaje de lo que sabía a priori. Voy a guardar con mucho cariño una que le hice al entonces futuro presidente de la República, José Mujica, era candidato en 2009. Me recibió en su chacra, venía de trabajar, no tenía puestos los dientes postizos, tenía las uñas embarradas y los pantalones atados con palillos, dejando ver las pantorrillas de ciclista que alguna vez fue, y fue una entrevista muy franca, muy amena. También al propio Mujica, en 2023, para el primer programa de Seré Curioso, le hice una entrevista muy, muy interesante. He tenido la dicha de poder entrevistar a todos los presidentes de la República desde el 85 para acá. A la calle Pou no lo pude entrevistar siendo presidente, pero sí anteriormente cuando era senador y diputado. Entrevisté a Jorge Valle, a Julio María Sanguinetti, a Luis Lacalle Herrera, después que habían sido presidentes de la República, y a Tabaré Vázquez siendo mandatario para la revista Noticias. Quizás por el porte del cargo, por la tarea que demandan, son de las entrevistas más interesantes que guardo en mi recuerdo. Esta pregunta me parece que es muy interesante y que muchas personas les gustaría saber, ¿no? Porque a veces cuando vemos las entrevistas no sabemos qué hay detrás de todo eso, ¿no? Detrás de lo que se ve en la cámara. Me gustaría saber si en el momento de hacer la entrevista a una persona, incluidos los políticos, ¿no? Que también son personas claramente, pero digo, específicamente, cuando vos realizás entrevistas a estas personas, ¿se preparan con algún tipo de anterioridad? Por ejemplo, cuando sentaste a estos políticos en una mesa para hablar,
¿Vos les dijiste las preguntas antes de realizarlas, antes de salir al aire? ¿O ellos te la pidieron, no sé cómo es? ¿O no? ¿Jamás has dado las preguntas antes de salir al aire? En particular, preparo absolutamente todas las entrevistas. No talenteo. Por más que esté muy informado, muy empapado, preparo todas las entrevistas. Por supuesto que los entrevistados, ni políticos, ni artistas, ni quien sea, saben las preguntas con anticipación. Nunca paso las preguntas antes, excepto que un personaje esté en el exterior y solo acceda a las entrevistas si es por mail, y yo acceda a ese formato. Si no, el entrevistado se entera de las preguntas en el momento en que se las estoy realizando, y por supuesto tampoco paso la entrevista o la nota terminada, sino que la va a leer una vez que salga publicada. Es mi trabajo y es una relación de confianza mutua. Bueno, César, para cerrar, me parece que acá viene una pregunta un poquito filosófica y está bueno que cerremos un poquito así. ¿Qué opinas vos del periodismo en el futuro? ¿Qué va a pasar con el periodismo en unos años en nuestro país? Esta es la pregunta más difícil, porque el periodismo está en constante mutación, sobre todo en estos días, en estos últimos años, con la inteligencia artificial, con la fake news. El periodismo ha virado hacia una inminente muerte del papel, del diario papel, con el que yo crecí y conviví, y en el primer medio que trabajé fue en el diario El País, cuando se vendían mucho los diarios, cosa que ya no pasa, y cuando había una gran oferta de medios de prensa escritos. Y hoy todo pasa por las redes, hoy todo pasa por donde cualquiera puede hacerse llamar periodista aunque no haya estudiado ni una semana de clases. Todo pasa por los medios, por las plataformas, por los medios de comunicación electrónicos, y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces me parece que tenemos que, y me incluyo, adaptarnos a la IA para saber cómo lidiar con ella y usarlas a nuestro favor y no como enemigo. Entonces me parece muy incierto el futuro del periodismo. Creo que no va a morir nunca, es un poder esencial de contralor del verdadero poder, pero está en constante mutación, y vaya uno a saber cómo es el periodismo de acá a 10 o 15 años.